en noviembre del año pasado, es bueno que diferenciemos unos términos antes de entrar bien en este tema. El judaísmo es una religión milenaria, todos respetamos, pero hay otros términos que son los que la gente o los medios de comunicación han permitido que nos confundamos. La etnia judía sería toda esta colectividad de judíos dispersos en todo el mundo, cuyos miembros mantienen determinadas características culturales, sociales y religiosas, más difieren a menudo, agudamente, en sus alineamientos ideológicos y políticos, como lo vamos a ver. El Estado de Israel es una entidad política nacional instalado, como vemos, en la Palestina. El primer mapa es, lo verde es Palestina y lo blanco era el pueblo de Israel o el Estado de Israel, año 48. Vemos cómo en los últimos 60 años Israel se tomó toda Palestina y los árabes palestinos han quedado recluidos prácticamente, como se dice, en Gaza y lo que es acá Cisjordania, y son casi más o menos la misma población, ¿no? Son 5 o 6 millones de palestinos y son 7 millones de judíos en Israel. Entonces vemos cómo todo ello lo han direccionado para coger la mayor parte de ese país, en especial donde hay agua. ¿Sí? Y este es el factor más importante, que es el sionismo. El sionismo es la ideología política nacionalista integrada en una poderosa red mundial de organizaciones de presión, de choque y lobby, totalmente alineada a los intereses del Estado de Israel. Entonces, ¿qué es el sionismo? El sionismo fue creado en 1896 por Theodor Herzl, con el fin de fundar un Estado, dar una solución a lo que acá en Occidente nos definen con el término de antisemitismo, o sea, a la hostilidad que siempre ha habido con los judíos. Si ustedes buscan o hacen un repaso histórico, van a ver que al pueblo judío en todas partes donde ha llegado siempre ha sido perseguido, en todas las etapas del tiempo y por diferentes pueblos. Entonces, o toda la humanidad está loca, o definitivamente los sionistas tienen unas características particulares que hacen que la gente tenga hostilidad con ellos. Vamos a ver. Pues ahí en la parte derecha están las principales hombres del sionismo. En el 1 vemos a uno de los Rothschild. Desde los tiempos de Napoleón ellos manejan las finanzas de toda Europa. Posición 5 está Rockefeller, en la posición 2 está Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De 7 está Henry Kissinger, su nombre verdadero es Abraham Ben Eliezer, y el número 8 es el señor George Soros, judío húngaro, como lo es Sarkozy, hijo de descendientes de los campos de concentración. Entonces, vamos a tocar el tema ahora de lo que fue el famoso Holocausto. Entonces, el sionismo, que en un comienzo buscaba una patria para el pueblo judío, hoy con la alianza de sectores del Likud con la extrema derecha teocrática, o sea, la extrema derecha religiosa fundamentalista, busca lo que ellos llaman el Eretz Israel, o sea, un Israel que abarcaría desde Egipto hasta Irak. Entonces ahora entienden por qué geopolíticamente a ellos les interesa toda esa área, ¿no? Y por qué no les conviene que haya pueblos árabes ahí. ¿Sí? Entonces veamos simbología, sionismo, masonería o Bilderberg, porque los medios de comunicación, como factores para ir direccionando lo que es el gobierno mundial, los medios de comunicación en librerías, por ejemplo, o escuchamos que hablan mucho del grupo Bilderberg, pero en verdad lo que podemos rastrear y que con pruebas podemos determinar es que el control
El siglo pasado lo hizo el CFR, que está muy permeado, como lo hemos visto por los nombres, por Rockefeller, Kissinger y los Rothschild, por una élite sionista, y que a través de la masonería, el símbolo de arriba, el triángulo, la G con el compás y la escuadra, es un símbolo masónico. El de abajo es el símbolo que está en el billete de $1. Ese símbolo fue puesto allí por el presidente Franklin Delano Roosevelt, año 1936. Es un símbolo masónico, pero tiene connotaciones judías, porque ustedes, ese lado del billete no sale, al otro lado está también la estrella de 6 puntas, que es la estrella que forma acá el hexagrama del Round Table. Esto fue una organización que crearon en Europa también con el objetivo de ir buscando el famoso gobierno mundial. Entonces ahí vemos las organizaciones principales que le ayudan a ese direccionamiento del gobierno mundial. Entonces, ahora sí pasemos a cuáles son las armas ideológicas que ha utilizado el sionismo. ¿Para qué? O sea, en Argentina, por ejemplo, ahora que hablábamos de Soros, la gente no ataca a Soros porque sea judío. Los argentinos nacionalistas atacan a Soros porque el señor George Soros ha comprado 450.000 hectáreas en la Patagonia Argentina. Y del lado chileno, el señor Douglas Tompkins, como lo llamamos en Colombia, un testaferro de los Rockefeller, han comprado el Parque Pumalín y son más de 250.000 hectáreas. Del lado chileno, los señores Benetton, el gran Ted Turner de CNN, también han comprado miles y miles de hectáreas. Todos ellos son judíos sionistas. ¿Qué pretenden? Pretenden crear, como era el sueño de Theodor Herzl, un nuevo estado judío en la Patagonia Argentina. Ellos lo tienen claro, ellos saben, y la chilena, porque ellos saben que son las reservas de agua del mundo, las reservas de minerales que no han sido tocadas por el hombre, porque si lo miran, la población de la Patagonia chilena y argentina máximo será de 2 millones de personas. Toda esa tierra está prácticamente virgen y ellos están comprando esa tierra. Entonces, si un argentino sale hoy a decir, porque este señor está comprando miles de hectáreas, alguien dirá, hombre, pero él es judío, tú no lo puedes atacar porque estás cometiendo antisemitismo. Es el término que ellos han utilizado, mala utilización del término, porque si nosotros vamos a la raíz, semitas, como lo dice la Biblia, son los hijos de Sem, primogénito de Noé, y por lo tanto serían en su mayoría, tanto los hebreos israelitas, como en su mayoría los pueblos árabes. Pero resulta que hoy describen a todo aquel que dice algo en contra del sionismo, le adjudican el vocablo de antisemita. En Colombia desde noviembre hay una ley que dice que no se puede hablar mal de los judíos. Es la ley antidiscriminación, noviembre del año pasado, que aprobó el presidente Santos, y ahora veremos genealógicamente de dónde viene nuestro presidente. Entonces, así como hay judíos que están a favor del sionismo, podemos ver que hay judíos antisionistas, porque ellos saben que el sionismo, esa política de agresión a los pueblos árabes, pero también política de agresión contra toda la humanidad, en el sentido de que cuando ellos controlan el sistema financiero mundial, cuando tú pagas una tarjeta de crédito, unos intereses usurarios, tú les estás dando dinero a ellos, tú estás siendo víctima de ellos. Cuando tú pierdes la casa porque no puedes pagar las cuotas de un banco o UR, que es lo mismo, tú estás dando parte de tu ingreso a unas personas que están controlando el sistema financiero a nivel mundial. Entonces, judíos que están convencidos de que esto es un peligro para ellos, están en contra del sionismo, y judíos, estamos hablando de nivel de doctores, como el doctor Israel Shahar, que falleció en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que decía que los judíos debían de oponerse al sionismo, en su libro Historia y Religión Judía.
el profesor Shamir, que ahora lo vamos a ver. Entonces, estos judíos se oponen al sionismo. El que sostiene el cartelón dice fin del sionismo, paz. Abajo vemos, en la parte izquierda, estos rabinos antisionistas recibiendo con abrazo al presidente de Irán. Entonces, acá Occidente, los medios de comunicación que están controlados por estos mismos medios, Fox es controlado por la Likud, CNN por Tech Turner, la BBC y los canales ingleses están controlados por Rupert Murdoch, sionista también. Nos dicen que el presidente de Irán es un terrorista antisemita, pero ahí vemos que les da un abrazo, que lo recibieron rabinos en Nueva York cuando él estuvo en uno de los congresos de las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién dice la verdad? Sigue. Aho Meyer es un judío sobreviviente de los campos de concentración. Este señor, por decir en Europa, por cuestionar el mito del Holocausto, los judíos sionistas, dueños de los medios de comunicación, lo han tildado de antisemita. Oiga bien esto. A un judío lo tildan de antisemita. A muchos judíos que están hoy diciendo la verdad, que son antisionistas, lo están tildando antisemita. Entonces dice, no, hay que redefinir el término antisemita. Él dice, antisemita es aquel que no le gusta a los judíos, para ser más riguroso. Este don Israel Shamir, judío que se convirtió al cristianismo ortodoxo, es ruso, peleó por Israel en la guerra de los 7 días allá en Israel, pero es de familia rusa, es una persona que maneja como 5 lenguas. Dice en su libro El yugo de Sion, la extraordinaria influencia que poseen los sionistas en sectores como el financiero, los medios de comunicación y la burocracia de los países de Occidente, y que no tiene relación alguna con lo que representan a nivel de proporción demográfica. Hoy ha estado muy bien. Fuera de Israel, en ningún país del mundo llegan a más del 2% de la población. Si lo vemos, ellos están entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo. Son el 0.02% de la población. Pero si ustedes investigan en biografías, se van a dar cuenta que controlan las finanzas, los medios de comunicación, el teatro, el cine. Steven Spielberg, si no lo sabían, es de origen judío y por eso ayudó con $6 millones a un fondo para defender a una escritora judía que atacaba a un escritor británico. Entonces, ¿por qué? Le estaban dañando el mito con que él se ha ganado unos buenos millones de dólares. Entonces, este es don Steven Spielberg, por favor. Este es el gran rabino Joel Teitelbaum, que ha dicho: es nuestra obligación hacer saber a todo el mundo y que se comprenda que los sionistas no son la nación de Israel, y es nuestra más sagrada obligación anunciar ante las naciones del mundo que los sionistas definitivamente no son los portavoces de la nación de Israel. Toda esta gente está viendo que esa locura que es el sionismo, hoy encabezado por el primer ministro Netanyahu, pero también por periodistas americanos. Hubo un periodista americano de origen judío, un periodista que dijo en el New York Times: hombre, si toca atacar Irán y que mueran 50 millones de personas, si es con tal de defender a Israel, hay que hacerlo. Pues eso es locura, para mí, eso es locura. Está el privilegio de ellos de creerse el pueblo elegido y de sustentar todo en esos libros sagrados que tienen ellos, que una cosa es la Torá, que podemos ver nosotros, y otra cosa es el texto masorético que ninguno de nosotros puede tener acceso, que son los mismos 5 libros de la Biblia primeros, pero es un texto que solo usan ellos, donde se predica que ellos son el pueblo elegido, sobre todo los sionistas fundamentalistas, y que nosotros somos goyim, es la palabra que utilizan ellos. Nosotros para ellos somos cerdos, y así tratan a la humanidad. Si ustedes lo investigan, detrás de las tratas de blancas en Israel,
un país tan pequeño es el país donde más trata de blancas se da. Hay por respeto a las mujeres, hay una frase en el Talmud que no la digo, pero, o sea, ellos consideran a nuestras mujeres de Occidente lo peor, y yo eso no lo comparto. El lobby de Israel, Walt y Mark Sheimer, son dos profesores, uno de la Universidad de Harvard, otro de la Universidad de Chicago, que viendo toda la locura que se ha metido Estados Unidos bajo el gobierno de Bush, hijo, de esa invasión a Afganistán, a Irak, con el pretexto de las famosas armas de destrucción masiva que nunca se hallaron, pero todo lo que iba detrás de eso era el ir cercando a Irán geopolíticamente, irlo rodeando, además de adueñarse de parte del petróleo de Irak y estableciendo bases para detener el crecimiento del Islam, pero a ellos les preocupa, sobre todo, es el Islam chiita, o sea, que está centrado principalmente en Irán, porque saben que tiene unos fundamentos, como lo hablábamos con el profesor, en la parte del interés al dinero. El Islam chiita prohíbe el interés al dinero, y como pues los que conocen de finanzas pueden ver, el crecimiento del poder del judaísmo se ha dado, y del sionismo, por el que ellos han sido prácticamente los que han manejado las finanzas en Europa y después a nivel mundial en los últimos 1500 años. Entonces eso es lo que les ha permitido a ellos tener el poder que tienen. Entonces los profesores Walt y Mark Sheimer sacaron un libro que se llama El lobby israelí en la política exterior de los Estados Unidos. Allí estos profesores analizan cómo estos lobbies, que son el AIPAC, el Comité Judío Americano, han logrado torcer los ejes de la política de los Estados Unidos para que, en detrimento de la nación americana, sirva a los intereses del Estado de Israel. Eso es lo que ellos han publicado en su libro. Creó un gran debate en los Estados Unidos cuando salió. Al profesor Walt lo echaron de Harvard por el libro, y pues nosotros nos hemos dado cuenta porque investigamos, pero el resto de la población de ese libro poco conoce. Abajo está el doctor Avi Becker, es el director de Asuntos Internacionales del Congreso Mundial Judío, uno de los lobbies importantes. Miren la confesión que él da sobre la globalización y el papel del judaísmo en ella. Durante cientos de años, la existencia judía en la diáspora se ha basado en la globalización, y hoy, como en el pasado, los judíos impulsaron las ideas de globalización y sirvieron como sus agentes. Pero algo más, de pronto en el recorrido histórico, por hacerlo rápido, no mencionamos. Si estudiamos históricamente, nos daremos cuenta, tanto el capitalismo desde sus inicios fue fundamentado por los sionistas como David Ricardo, pero el comunismo con Marx, con Engels, con Bernard Lassalle, con Kautsky, todo también fue diseñado por mentes judías. Entonces, el profesor Iizuka Takakibara de Japón dice: capitalismo y comunismo fueron dos manos o dos experimentos que la élite aventó para ver cuál de los dos era más eficiente para al fin llegar a la meta que ellos buscan, que es el gobierno mundial. En los años 70, Bersinski dijo, hemos visto que el capitalismo es más eficiente, entonces hay que buscar la forma de que el comunismo desde adentro implosione. Y eso fue lo que hicieron con Mikhail Gorbachev, con la famosa perestroika, una revolución que costó millones y millones de vidas de seres humanos. En una semana se vino abajo, y todos los comunistas de la noche a la mañana pasaron a ser socialdemócratas, todos a servir al famoso libre mercado y al interés al dinero. Entonces esa es una clave que muy poca gente conoce, pero históricamente hay hasta los telegramas, fotos de los telegramas donde los banqueros judíos de Norteamérica le mandaban dinero al señor León Trotsky
alias a Trotsky, alias León Bronstein, de origen judío. No solo los que diseñaron el comunismo fueron judíos, sino que fueron los que lo llevaron, los que llegaron al poder con el comunismo fueron judíos. Stalin, Lenin, Trotsky, y acá en América don Fidel Castro Ruz es de origen sefardita judío. Entonces ahora veamos rápidamente nuestros presidentes. Este es el famoso Comité Judío Americano. En el año 2010, creo, el señor Álvaro Uribe recibe el premio Luz de las Naciones, que le entrega este Comité Judío. Y este año, esto fue de septiembre de este año,